En primer lugar, muchas gracias, Paz, por invitarme y por aceptarme en el proyecto, y a Carmen también. Y mis disculpas a Carmen por el sabotaje que le he hecho a su PowerPoint. De verdad que era muy bonito, ¿eh? Lo veremos, Yo que lo vi que estaba al lado. Lo veremos, no te quepa la menor duda. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar hoy? Lo que voy a presentar hoy es un epígrafe del libro que ha sido financiado con fondos del proyecto, que trata sobre derechos humanos y nuevos modelos de familia. El libro, ¿cómo llegamos hasta este punto? Todo comienza por mis estudios de doctorado en la Universidad de París, en el marco del programa de género y orientación sexual. Y bueno, mi tutor de tesis, Daniel Borrillo, toda su carrera trata sobre estas cuestiones. Él plantea en su tesis doctoral el título es: si el ser humano es propietario de su propio cuerpo. Y a partir de ahí desarrolla. Bueno, eso nos interesa mucho incluso para la gestación subrogada y todas esas cosas. Por ahí va el tema. Y a mí lo que me plantea cuando llegué a París era una hipótesis, una premisa. ¿Hasta qué punto un Estado puede regular las relaciones sexuales y afectivas entre los individuos? Y ahí sí que tiene un papel muy importante el Consejo de Europa. Entonces, ¿cómo comencé a trabajar? Pues haciendo un barrido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, unas 145 o 150 sentencias. ¿Y qué ocurre? Pues que su trabajo comienza desde 1950 hasta la fecha. Hasta que entró en vigor el Protocolo 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, teníamos la Comisión como filtro previo y el Tribunal Europeo. ¿Qué ocurre? Que los trabajos y los informes de la Comisión Europea de Derechos Humanos no se encuentran publicados en la plataforma de UDOC ni son de registro público, a no ser que vayas a Estrasburgo, como dice. Y con la ayuda del servicio de archivo, pues empecé a recabar en el fondo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que todo comienza desde el año 1951, que reciben la primera petición, en la que se expone que un ciudadano que ha sido condenado por el artículo 175, el antiguo artículo 175 del Código Penal alemán, por conducta homosexual, a un campo de concentración. Y son varios los casos que se plantean, muy similares. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que lo que nos vende el Consejo de Europa es que están regulándose las relaciones afectivo-sexuales en los 47 Estados miembros por un consenso que hay en la región. Pero si estudiamos a fondo todo este íter jurisprudencial, se llega a la conclusión de que es en principio el propio afectado el que comienza realizando ese recuento para defenderse, diciendo, a ver, si estas prácticas se están descriminalizando o despenalizando en varios países de la zona, hay un consenso que en principio es la propia comisión la que lo niega, aunque al final lo venderá como una iniciativa suya propia. ¿Cuándo? 30 años después. En este tipo de casos será el propio Estado alemán en el que en 1994 despenalizará o derogará el artículo 175 de su Código Penal de motu propio y sin que nunca fuese sancionado por el Consejo de Europa. En este caso, el derecho internacional público pues no fue ni rápido ni efectivo ni bueno. Todo suspensivo. Me habéis colado un gol. ¿Qué ocurre? Que sí que llegará en 1981 el primer caso, el caso Dagion, en el que se relata como un ciudadano de Reino Unido, se practica una serie de diligencias, un registro en su domicilio y se incauta, en medio de una redada por temas de estupefacientes, se incauta un diario personal en el que el señor Dagion relata con todo tipo de detalles cómo lleva a cabo relaciones sexuales homosexuales. ¿Qué ocurre? Que se le abre un proceso, es condenado en su estado, en Reino Unido, y llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso, ¿por qué me interesa? ¿Hacia dónde quiero llegar? Porque es el mismo precepto el que se va a utilizar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta llegar al discurso de odio. Con dos partes. Por una parte está el derecho a la vida privada y por otra parte está el derecho a la vida familiar. En este caso, una vez que se reconoce que que el individuo tiene derecho a mantener relaciones homosexuales y que se tienen que ir descriminalizando este tipo de prácticas de los códigos penales de todos los Estados miembros, bueno, es un efecto llamada.
Ahí ya sí se habla de un consenso que hay en la región. Y de forma paulatina se van modificando todos los ordenamientos internos de los 47 Estados miembros. Bueno, todavía no, pero casi. Ese es el primer paso, con Dadgen. ¿Qué ocurre? Ocurre que empiezan a plantearse nuevos casos con nuevas hipótesis. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando las relaciones sexuales se llevan a cabo entre más de 2 individuos? Una orgía. Grabada y que además se le da difusión. En ese caso es curioso porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de forma directa, dice, sin que hubieran varios casos, no. Con el primer caso que llega a la conclusión de que siempre y cuando esas relaciones sean entre mayores de edad, en privado, que consienten, no tienen por qué estar penadas o castigadas. Y todavía vamos un paso más allá. ¿Qué ocurre con las relaciones de carácter sadomasoquista? Ahí sí que empieza a delimitarse ya el primer umbral y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina que siempre y cuando no haya sangre o lesiones, habla de sangre la sentencia, se supone que no se ha alcanzado, no se ha sobrepasado el umbral. ¿Qué ocurre? Ocurre que, encontramos votos particulares en la propia sentencia en la que uno de los jueces nos dice, ¿y qué ocurre, por ejemplo, en aquellas prácticas consentidas como puede ser el boxeo o cuando una persona se somete a una cirugía plástica o de estética o los tatuajes? En ese caso, ¿qué ocurriría? ¿No? Y se dejan muchas hipótesis abiertas. Pero ya tenemos el caldo de cultivo, ese derecho a la vida privada y reconocida ese derecho a mantener relaciones sexuales, que servirá como premisa para la segunda parte del precepto, del artículo. Vida privada y vida familiar. Será en el caso Schalk y Koch contra Austria, en el que por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinará que una relación entre 2 hombres, 2 varones, constituye un núcleo familiar. Ese fue el gran paso a partir del cual comenzaban a trabajar. Tenemos el caso, por ejemplo, de Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal, en el que se plantea el caso de que un padre de familia que tiene una niña se divorcia y comienza a convivir con otro hombre. ¿Qué ocurre? Ocurre que la niña denuncia que hay unas supuestas agresiones sexuales por parte de la nueva pareja de su padre. ¿Qué ocurre? Hasta que ese caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho internacional público es muy rápido también, pasa unos 12 años, la niña se ha casado. La niña es mayor de edad. ¿Y qué pasa? Acaba testificando y efectivamente lo que ocurre es que esas declaraciones estaban influenciadas por la madre, tenía una relación muy conflictiva, al final a la niña la crían sus abuelos y resulta que se descubre que al padre le habían retirado el derecho a visitas, custodia, patria potestad, precisamente por este caso, y hay que indemnizarlo. ¿Por qué cito el caso? Porque me sirve como precepto para otro caso similar que se da en la Corte Interamericana. Hacemos uso de la teoría de los vasos comunicantes, para esto sí es útil, el derecho internacional público, y en la Organización de Estados Americanos, el leading case, o el caso más importante en esta temática, es el caso de Cadena Talarrifo y Niñas contra Chile. Es una jueza muy conocida en el país que se divorcia de su marido, que es abogado de Estado. ¿Qué ocurre? Que en el sistema interamericano, para pasar por el filtro previo, hay que ir a Washington. ¿Qué ocurre? Que como hasta hace muy poquito el fondo de ayudas era casi inexistente, requería de un desembolso importante por parte de las partes afectadas para poder llevar a cabo el proceso, para poder seguir. ¿Qué ocurre? Pues en este caso tenemos a una jueza contra un abogado de Estado. O sea, mucho poder. Sí, vamos. Yo contacté con Karen, la entrevistaba en persona para la tesis. Sí. Finalmente llegan a la Corte Interamericana y Karen comienza a relatar el caso. El caso es muy interesante porque ella lo que plantea es que durante todos los años que ha durado el proceso no ha podido ver a sus 3 hijas, 8 años. Como jueza, como el caso se hizo público, no la promocionaron en todo ese tiempo. En los medios de comunicación la llaman la jueza lesbiana. Le llegan a tirar tomates por la calle. En su propia universidad, porque era profesora de la universidad también, le abren una investigación para ver si ha abusado de alumnas
o personas que estuvieran a su cargo, sí, sí. Y finalmente el caso, pues lo que utiliza la Corte Interamericana para resolver es directamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Shalkikov contra Austria y el caso Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal. Son los dos preceptos fundamentales sobre los que se apoya el caso. Finalmente, bueno, el sistema interamericano me parece muy original porque, a diferencia del europeo, nosotros simplemente lo que hacemos público son las sentencias en inglés y en francés. Y ya está. Sin embargo, allí en la Corte Interamericana se graba todo el proceso. Hay 13 horas de vídeo que los tenemos colgados en la página web de la Corte Interamericana. Y la forma de resarción del daño, el resarcimiento, es también muy original. Porque aquí, en el sistema europeo, nos limitamos simplemente a dar una cifra, una indemnización, que además es poco significativa, es muy baja. Sin embargo, allí sí que tienen formas muy originales de reparar el daño. Por ejemplo, en el caso de Karen Atala, fue los representantes del Estado chileno que tuvieron que pedir disculpas en un acto público y retransmitido a la afectada. Pero bueno, te pueden condenar a que tengas que ofrecer de forma gratuita servicios psicológicos a la familia de por vida, o son formas muy originales y muy imaginativas a veces. ¿Qué ocurre? Ocurre que, más allá de todo esto, o sea, me planteo, pues, derecho a la vida privada, artículo 8, derecho a la vida familiar, y cómo puede afectar también a derechos civiles y políticos. Llegamos al artículo 10, que es la libertad de expresión. El año pasado planteé en el Instituto Universitario Europeo de Florencia un proyecto. Hice un fellow allí con una estancia con la segunda parte de esta investigación, que es hasta qué punto la libertad de expresión está protegida o debe estar protegida y qué pasa cuando entra en conflicto con determinados discursos. Yo planteaba el caso, tenemos el caso por ejemplo estadounidense, en el que la primera enmienda protege cualquier tipo de discurso. Sería un extremo. Y por otro tenemos el caso alemán. Alemania, en octubre del año pasado, aprobó una ley, una nueva normativa, en el que por vía administrativa puede sancionar a empresas como Facebook si en 48 horas no han retirado cualquier discurso que pueda ser calificado como discurso de odio. El problema es que sí, lo mostraré, es que ni yo llego a la conclusión de qué constituye realmente un discurso de odio si analizo el trabajo del Consejo de Europa, porque a veces puede ser un tanto contradictorio. Pero bueno, por vía administrativa se puede sancionar multas de varios millones de euros si Facebook no retira en 48 horas cualquier discurso que pueda contener o constituir discurso de odio. Entonces planteo, vamos a crear cuáles son las fronteras y vamos a crear varias hipótesis a ver esto cómo lo manejamos. Esta es la primera pregunta que planteo allí. Dice, ¿tenemos derecho a expresar con total libertad nuestros sentimientos a través de las redes sociales? Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo único que se protege es el derecho a compartir y difundir ideas, pero no sentimientos. Por lo tanto, no estaría protegido. La siguiente pregunta que me planteo es, entonces, vale, ¿qué es el discurso de odio? Tú no vas a proteger el hecho de que yo pueda manifestar de forma libre a quien amo, pero ¿y el odio? ¿Qué ocurre? Ocurre que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la hora de sancionar, después lo mostraré, el discurso tiene varias vías. Está el artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se consagra el derecho a la libertad de expresión. El 10.2, que plantea excepciones cuando no protejo a través del convenio dicho discurso. Y tenemos el artículo 17, en el que ya entra a plantear cuándo esto es discurso de odio y cuándo puedo sancionarlo como tal. ¿Qué ocurre? Ocurre que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el discurso de odio negacionista, revisionista, que aliente a atentados o apoyo a grupos terroristas, pero hasta ahora no se nombra o ha sido muy cauto a la hora de utilizar el artículo 17 para sancionar este tipo de comportamientos. Sí que tenemos un caso, el de Vegeland contra Austria, en el que se plantea el caso de 4 activistas que le asaltan un instituto para introducir panfletos en taquillas.
de los alumnos. Este es de orientación sexual. El caso lo que plantea es que en dichos panfletos se habla de que los homosexuales son ratas, que propagan enfermedades como el VIH, que se les está aceptando porque son una especie de lobby y que tienen que empezar a discutir con sus padres y profesores qué es lo que está ocurriendo. En este caso, los afectados, que son sancionados por el Estado, acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver qué ocurre y si dicho discurso está protegido o no por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es, no, 10.2, esto no está protegido, pero yo no respaldo que sea discurso de odio, simplemente te digo que no está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y tenemos, por ejemplo, el profesor Paul Johnson, que es de la Universidad de York, que lo que plantea es que efectivamente el tribunal no está siendo valiente a la hora de ir un paso más allá y sancionar este tipo de conductas. Nos hablan de minorías o grupos vulnerables. Yo lo que planteo, hablar de discurso sexista y hablar de una minoría totalmente absurdo. Si nos vamos a los datos del Banco Mundial, de la A de Afganistán a la Z de Zimbabue, o sea, la representación de la población femenina siempre oscila entre el 48 y el 54%. O sea, hablar de una minoría es absurda, y hablar de un grupo vulnerable, a mí el término no me gusta. Que quede grabado. Formas de violencia sexista que podemos encontrar en las redes. Bueno, hay compañeros que van a hablar de ello, el slut shaming. Esta es una activista británica, si no me equivoco, que sube estas dos fotos. En la primera dice qué tipo de discurso o insulto puedes lanzar o difundir con esta imagen. ¿Qué ocurre? Que hasta que no la amplía, no se da ese fenómeno. El slut shaming es avergüénzate porque te vamos a llamar prostituta o algo similar por lo que están mostrando que no es ni más ni menos que tu cuerpo. Tenemos el body shaming, otra forma de violencia sexista online, que lo que hace es que a la víctima lo que se pretende es que se avergüence de su imagen, de su cuerpo. El revenge porn, que hemos hablado de él, que es, solía darse al principio hace unos años con una antigua pareja que efectivamente difunde vídeos o imágenes de actividades sexuales, y ahora pues el tipo se está extendiendo y ya no es necesaria esa relación sentimental previa, sino que, como decía mi compañera Carmen, incluso se difunden violaciones en directo a través de Facebook. Y otras formas de violencia, estas son las tipologías que le da el Consejo de Europa, en su campaña Combatiendo el discurso de odio sexista, y se llama tal cual, Combatiendo el discurso de odio sexista. Otras categorías: amenazas, comentarios ofensivos, falsos cumplidos, chistes, etc. Todo esto son imágenes que yo pongo como ejemplo. Y nos arroja una serie de datos, me parecen interesantes. Dice, acoso. Tenemos que las chicas entrevistadas, el 21% se ha sentido acosada en los últimos 12 meses y el 55% en los últimos 15 años. El rol que han sufrido en dichas agresiones, el 25% la sufren, 28% estaban presentes cuando se estaban llevando a cabo y 38% hablan de experiencias personales en primera persona. Sexismo por edad, pues cuando son menores de 20 años o hasta 20 años, el 40%, y a partir de los 60 años vemos ahí una gran diferencia. ¿Por qué? Pues por acceso a las redes sociales y por la mayor presencia que tienen online los individuos del estudio. Y por último, se habla de las formas en las que se puede llevar a cabo. Intimidación, 34%, el online, el 23%, y el 15% se llevan a cabo en público o con intimidación. Todo esto sería el estudio previo para, enmarcarlo un poco en lo que a mí me interesa, el marco jurídico-político que hay. Carmen se ha encargado de la parte de la Unión Europea, es donde menos ha trabajado. Tampoco es que sea solamente un mercado. Yo también estoy un poco en esa línea. Sí que es verdad que la Unión Europea no eligió el mejor momento para empezar a meterse en derechos humanos, con el Tratado de Lisboa y esa Constitución Europea que nunca llegó a aprobarse, y esa Carta de Derechos Fundamentales que, se ha quedado en eso, ¿no? Un intento de... Pero a mí lo que me interesa es el Consejo de Europa, que eso sí que funciona. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que tenemos toda esta jurisprudencia, por una parte, y ahora voy a ver si lo ponemos en comparación, lo que me dice la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, y cojo las campañas que está llevando a cabo ahora,
qué cosas a mí no me acaban de cuadrar o qué dudas tengo. Estos son los dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que citaba anteriormente. El 10, en el que se consagra la libertad de expresión, 10.2, sus excepciones, y el 17, cuando ya se prohíbe el abuso del derecho y, por tanto, determino que hay un discurso de odio. Hasta ahora hemos dicho, repasemos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como sí que tiene un apartado entero para violencia doméstica, ahí sí que actúa. En caso de discurso de odio, discurso sexista, si os fijáis, en todas las diapositivas he puesto libertad de expresión y discurso, entre paréntesis, de odio, sexista en redes sociales, porque al final ni a mí me queda claro cuándo es de odio o cuándo no es de odio. Hombre, y si sigo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, discurso de odio es únicamente aquel que incita de forma directa a que se lleve a cabo un delito de odio, un acto violento. Pues bueno, no me sirve mucho. En la campaña del Consejo de Europa tenemos una serie de medidas para combatir el discurso de odio sexista en medios de comunicación y redes. Vamos a ver. ¿Cómo se resumen? Pues se supone que hay que modificar el derecho doméstico, que tampoco es que avancemos mucho con ello, regular más y mejor los medios de comunicación, que a mí, hasta cierto punto, a mí me parece un tanto peligroso que tengamos que entrar a regular lo que se dice o no en los medios de comunicación. Y la parte que más o menos me gusta es el tema de los códigos de conducta en dichas profesiones, periodismo, etcétera. Ahí sí que yo, considero que sí que se puede entrar a regular a cierto punto. Y por último, educar, prevenir y promocionar en acciones por parte de la sociedad civil. Esto sí que es la parte un poco utópica, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que tenemos o con los que podemos trabajar? Pues tenemos el artículo 10, que tiene un potencial interesante, el artículo 17, que no se le está haciendo uso de él, al menos yo considero así de forma apropiada. Tenemos el Convenio de Estambul, que en el artículo 12 habla de acabar con tradiciones y estereotipos machistas. En el artículo 17, la intervención en medios de comunicación. Y lo que a mí me interesa, en los artículos 34 a 40, sí que habla de forma explícita del discurso de odio sexista. Y es curioso porque no se suele nombrar mucho este articulado cuando trabajamos el tema. Tenemos después recomendaciones por parte del Comité de Ministros. En el Consejo de Europa tenemos por una parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que se encarga de dictar sentencia, y el Comité de Ministros se va a encargar de supervisar que la ejecución de esa sentencia se lleve a cabo. No se suele estudiar mucho, no sé por qué, el papel del Comité de Ministros, pero es fundamental en este proceso, porque en el mismo hay una representación de cada uno de los Estados miembros, los 47, que tienen que dar informes de forma periódica de cómo el Estado del que vienen está aplicando los últimos estándares en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos sus recomendaciones, tanto para igualdad en medios de comunicación y para la seguridad de los periodistas, las periodistas. Así como tenemos también la recomendación 15 sobre el protocolo de discurso de odio, en el que por primera vez se habla de discurso de odio sexista, y la estrategia del Consejo de Europa para Derechos del Niño, en el que se habla también de forma específica de discurso sexista hacia niñas. Pero el problema es que hablamos de discurso de odio sexista, pero no hemos reconocido hasta el momento ningún caso en el que se da. Es cuanto menos paradójico, lo desviamos para no entrar en ese terreno tan polémico. En el campo de la Unión Europea, ¿qué es lo que se propone? Propuesta de ley referenda. ¿Qué haría falta? Pues haría falta que la Comisión, yo ahí sí, así, en el campo de la Unión Europea, yo sí que creo que se pueden crear instrumentos específicos. ¿Por qué? Porque si creamos un reglamento, de forma inmediata estamos obligando a que los estados modifiquen su ordenamiento jurídico interno. Es efectivo y si lo hacemos con otras materias, ¿por qué no hacerlo con esto? Es lo que yo planteo. Presionar a la Comisión, presionar al Parlamento, para que presione a su vez a la Comisión, para que se creen medidas específicas. El Consejo de la Unión Europea, que desde el Tratado de Lisboa se constituyó como una institución, es fundamental que se implique. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo es esencial que se implique, y por último, no podemos olvidar que las competencias cedidas a la Unión Europea son muy limitadas en este terreno. Por lo tanto, será necesario que en última instancia sean los Estados miembros
los que se responsabilicen de llevar a cabo sus iniciativas propias. De modo que llego al caso de España, en el que lo que he hecho ha sido hacer un barrido también de las estadísticas, que lo que arrojan son tanto el perfil de las víctimas de delito de odio, que vemos que se centran en chicas adolescentes por la capacidad que tienen de acceso a las redes y a internet en los últimos años, y el perfil de los responsables, que suele ser varón de mediana edad, a partir de los 40-45, es el típico agresor. Y hasta aquí.